o de un muchacho en Nueva York y otro en Florida, quienes casi cada noche mantenían una charla de 1 hora de duración a 100 ppm. Mi esposa todavía no sé cómo los encontró, me compró un lector de código Morse Infotech para mi cumpleaños. En ese tiempo, lo despreciaba. Pero cuando lo usé, encontré que cuando estaba intentando copiar a las velocidades del montículo alrededor de 55 ppm, si perdía una letra o una palabra, mi cerebro se congelaría e intentaría concentrarme en decidir qué palabra había perdido. Por ello estaba perdiendo mi concentración total. Pero echando un vistazo al lector de código, podría ver la palabra perdida, mi cerebro estaría pronto satisfecho y podría continuar con la lectura. En el momento que no hacía esto era realmente un acontecimiento. Sin embargo, después de 1 año, repentinamente despertó en mí que no estaba mirando al lector y estaba leyendo por encima de 60 ppm. En cierto sentido, tenemos bastante suerte con los lectores de código, copian extremadamente bien en los rangos de velocidad que los necesitamos para ayudarnos a sobreponer el montículo de velocidad, pero con el QRN en 40-80 metros. Una vez que intentas conseguir decodificar conscientemente CW por encima de 70 ppm, ellos no pueden debido al normal ruido de la banda. Añadió, hay un montón más que decir acerca de este tema. 6 Bill Plectin KB9XE. Tenía 35 años de edad y estaba disfrutando de la comunicación personal de radio con la CB. Era realmente divertido. Sus colegas de CB estaban teniendo encuentros semanales justo para socializar. Entonces descubrió que uno de ellos también era un radioaficionado, al que visitó en su casa. Bill estaba asombrado de escuchar código Morse y, como muchos otros, aparentemente nunca había escuchado comunicaciones en código Morse antes. Le fascinó e intrigó. Desde entonces llegó a entusiasmarse por aprenderlo e inmediatamente compró un juego de cintas de casete de aprendizaje de la Amateur Electronics Supply, una acreditada y bien conocida compañía en Milwaukee, que se anunciaba en la QST. Llegó de este modo a obsesionarse con aquellos caracteres DITIDA, que rápidamente aprendió los sonidos del alfabeto, números y puntuaciones, y en un par de semanas había comenzado a practicar donde quiera que estaba cuando no molestase a otros. Podría teclear toda clase de material con su dedo como si estuviera usando un manipulador, o diciéndolas en dipsidas. En casa fue tan grave que su esposa llegó a estar irritada. Estaba determinado a hacerlo. Aparentemente no tenía ninguna cuestión si era duro o fácil, simplemente lo hizo. Así que fue fácil, porque nunca pensó que fuese duro. Buscó ansiosamente hacerlo y aprendió que era una diversión placentera. Debido a que empezó aprendiendo cómo es usado, escuchando y enviándolo como patrones de sonido, no tuvo que hacer ningún reaprendizaje. Estuvo aprendiendo del modo perfecto. Estuvo aprendiéndolo casi constantemente y disfrutando cada minuto de ello. Fue fácil porque no fue duro de ningún modo. Era algo para ser disfrutado y hecho, eso fue. En este tiempo compró un receptor de bandas de aficionados solo para ser capaz de escuchar señales de aficionados. Mientras tanto también se preparó para las preguntas técnicas y normativa del examen de licencia en US. De modo que en un mes tomó y pasó fácilmente el examen de código de 5 ppm y luego el examen escrito, y pronto recibió su primera licencia, como novicio. Ahora Bill tenía un transceptor y salió al aire usando código activamente en todos los QSOs. Pero también cuando estaba fuera de la radio, simplemente tecleaba el código con su dedo como había hecho antes. Supo que necesitaba construir su velocidad de código para ser capaz de leer más señales. Hizo esto también que en 1 año de tener su licencia de novicio, tomó y pasó satisfactoriamente el examen de la licencia de clase extra 20 ppm. Ahora con total acceso a todas las bandas de aficionado probó RTTY y algunos métodos de transmisión general, pero absolutamente ninguno pudo mantener su fascinación como hizo el código Morse. También descubrió que cuanto más practicas haciendo una cosa del modo correcto, mejor lo consigues. Velocidades más altas fueron un reto constante. Todavía se mantenía escuchando estaciones que eran demasiado rápidas para entender, y buscó entender todo lo que escuchaba. Fue como el pinchazo de una espuela de jinete en su costado.
Se mantuvo diciéndose a sí mismo tengo que leer eso. Este fue el incentivo que le conduje adelante. Durante este periodo llegó un buen número de nuevos kits, incluyendo algunos EAT-kits. Uno fue el teclado EAT-Kit Ultra Pro de CW, que llegó en 1983, y construyó varios de ellos, también hizo varios para sus amigos. A lo largo del camino un número de operadores de alta velocidad le ayudaron, W4BQF Tom Olderman, W0GHX Ray Larson, W9 Jim Riggs, K9AMC Christ Kovachev, K2 de Daniel Silson ha fallecido, K0PFX Melvin L. Witten, y otros. Así en solo 4 años desde que consiguió su primer licencia, alcanzó el rango de velocidad de 80 ppm, y ha seguido desde entonces. En resumen, él cogió y voló. Desde ese tiempo, como Tom Olderman y otros, acoge a cualquier recién llegado e intenta ayudarle a conseguir los rangos de velocidad más alta. 7 Harry W. Luis W7JWJN 2 de febrero de 1923 es otro veterano altamente experimentado. El material aquí fue cosechado de World Radio agosto de 1991 página 56 y marzo de 1993 página 31, 32 y un número de cartas personales. Algunas veces las cosas están parafraseadas para sacar a relucir lo fundamental. Se interesó en la radioafición en secundaria cuando el transmisor de un amigo entró en el sistema de sonido del cine de la escuela. Le enganchó. Encontró 2 códigos Morse americano e internacional impresos en un libro de física y aprendió ambos por sí mismo. No parecía estar particularmente enamorado con el código, pero constituyó un desafío para él. Tanto como sintió un reto, se sintió llevado a ello. Tuvo un problema de salud, y vio el aprendizaje del código como una vía que podía ayudarle a recuperar su salud. Aprender el código a este grado de destreza no fue fácil para él. Junto con esto decidió llegar a una parte del mágico mundo de la radio, así que cuando terminó la secundaria en 1940 entró en una escuela de telegrafía. Para aprender realmente bien el código, porque le pareció un prerequisito para progresar. En esta escuela los mejores estudiantes competían unos con otros para encabezar la clase. Una atractiva joven estudiante emparejó su velocidad a 45 ppm. Con este desafío se empujó todavía más duramente alargando sus horas hasta más de 6 de práctica diaria. Después de finalizar la escuela gastó algunos años en el servicio militar como operador de radio de vuelo e instructor. Luego entró en el mundo comercial de la radiodifusión y televisión. A lo largo de los años trabajó en 9 estaciones de radio diferentes, 3 estaciones de televisión, una compañía telefónica, un centro de ordenadores y otros diversos lugares. Esto le dio un amplio rango de experiencia. Desde 1946, mientras hacía sus diversos trabajos regulares, encontró tiempo para enseñar clases de inicio a la radioafición, enseñar el código, materias técnicas y normativa. Ayudó a un total de unos 3.500 estudiantes a obtener sus licencias de aficionado. Admite con placer que ama la enseñanza de la radioafición. Pero observó que en este largo periodo la edad media de solicitantes aumentó gradualmente por 15 años y estaba tomando más tiempo aprender el código. Para atraer operadores de código de alta velocidad y aprender los secretos de cómo ganar esa destreza, comenzó dando concursos de código en varias ferias de aficionados. Esto no era solo por diversión, buscaba aprender más y mejores métodos de enseñanza. Aplicó lo que estaba aprendiendo a su propia práctica y comenzó a acercarse a la relación de 100 ppm por copiado. Anticipó que las mismas cosas que le ayudaron a él también ayudarían a los estudiantes. Pero se contrarió al descubrir que Noroeste les ayudaba a ellos a mejorar mucho. Investigó libros en la psicología del aprendizaje, etc., y encontró que hay 5 factores implicados si uno esperar tener éxito en la enseñanza. Presumiblemente se aplicarían también al aprendizaje de copia de código. 1. Primero y más importante, el estudiante debe estar fuertemente automotivado. Pero los estudiantes no parecían estar convencidos de esto. 2. Dieta. El sobreconsumo de azúcar, comida precocinada y productos cárnicos parecían siempre impedir el proceso de aprendizaje.
Nota que Candler había dicho mucho de las mismas cosas muchos años antes. 3 Ejercicio como flexiones, carrera, etc. Antes y después de periodos de práctica. Candler también coincidía aquí, pero en su día el área de trabajo del telegrafista era estrecho, con poca luz solar y poco o nada aire fresco circulando, más largas horas, eran los problemas comunes. 4 Métodos correctos de práctica. El aprendizaje próspero del código resulta del copiado individual totalmente por actividad mental subconsciente. Esto no ocurre hasta que la mente ha sido adecuadamente entrenada. Luis estaba apuntando a la habilidad de copiado, no al entendimiento de lectura. Otros factores implicaban la forma de los pulsos del código, los tiempos envueltos en la subida y caída de las señales de código, los dits y das, la frecuencia del tono y su timbre, las combinaciones de las vocales y consonantes adyacentes, etc., para optimizar la impresión a nuestras orejas. Cuando le preguntaron a qué se parece copiar a muy altas velocidades, contestó: de 75 a 85 ppm hay concentración absoluta, casi un estado de hipnosis. Cuando le preguntaron si se podría arrancar a copiar inmediatamente a 75 ppm, dijo, comillas, noroeste. Tendría que prepararme psicológicamente primero, y eso toma desde 5 minutos a tanto más como 45 pulgadas. Entonces le preguntaron si pensaba que hay un límite superior para recibir velocidad, dijo, está definitivamente por encima de 120 ppm, porque su amigo Jerry Ferrell había registrado el 90% de lectura completa a 125 ppm. Harry fue certificado en 1988 por la ARRL cuando copió a 76 ppm. Ahora con avanzada edad 70 siente que ha descendido algo. 8 Edward de Dart, JR número 1909, y George Hart, 3 años y medio más joven. En los comienzos de los años 20 su padre Edward Hart Sr., era profesor de química en el colegio Lafayette en Easton PA. La familia vivía en una casa del campus, que era propiedad del colegio. Cuando su padre murió en 1931 tuvieron que cambiar. Se mudaron a una granja a 5 millas al sur de Aston, cerca de la pequeña e inconstituida villa de Rauxville. La granja tenía 400 acres de bosques y praderas en 2 valles cerca del río. Ed tuvo sus 2 primeras licencias requeridas, su licencia de operador aficionado y la licencia de estación separada 3NF, cuando tenía 15 años en 1925. Cuando su padre murió estaba explotando el negocio familiar de imprenta en Easton y continuó con ello por algunos años. Mucho más tarde se movió a Phillipsburg NJ como W2ZVW y sirvió como SCM de Norden NJ de 1958 de 1959. Más tarde se movió a Albuquerque NM como W5R y sirvió como SCM allí de 1973 a 1976, y finalmente en 1978 se movió a cerca de Bonita Springs FL como N4 kilobytes, donde su hermano pequeño George y familia solían visitarlo en verano. Debió haber sido un operador bastante rápido. Murió en 1988. George Hart, el hermano joven de Ed, nació el 1 de noviembre de 1913. Ahora W1NJM, George cuenta su historia con el código Morse como una historia en primera persona. Ha sido reordenado y algunas veces parafraseado. Fue en 1925, después que Ed tuviese su primera licencia de aficionado, que su hermano pequeño George tenía curiosidad. ¿Qué es lo que Ed estaba haciendo y tenía tanta diversión? ¿Era algún tipo de nuevo lenguaje el que estaba usando? George dice: admiraba a mi hermano mayor editorial. Era mi ideal. Tenía 15 años, 3 y medio mayor que yo tenía entonces 11 años. Comencé a aprender el código como un bebé aprende a hablar, escuchando a mi hermano operar y cogiendo el código por ósmosis, reconociendo e imitando los sonidos más frecuentes que escuchaba. Solo tenía un poco de deriva en la escucha. No tenía conciencia de ninguna cosa como dots y dashes, solo de símbolos de sonidos con significado. Aprendí rápidamente los sonidos de sus frecuentes CQs, su indicativo 3NF y las señales especiales de procedimiento tales como AR, K, D y R, todas usadas todavía,
y la ahora obsoleta u usada para llamadas a extranjeros antes que a los indicativos Estados Unidos de América les fueran dados los prefijos W o K. También absorbí otros sonidos, como sonidos con significado. Debo haber nacido con un manipulador en mi boca. No arranqué con ninguna determinación para aprender el código, o para conseguir un carnet, o salir al aire. Pero un día, fue el 14 de septiembre de 1926 usando la estación de mi hermano, cuando tenía 12 años, que hice mi primer QSO con W9CRJ en Lexington, KY. Estaba bastante nervioso en ese primer contacto y Ed lo terminó por mí. Fue cuando tenía 14 años, en 1928, cuando registré 34 ppm, en lenguaje llano. Pagué por ello algo más tarde debido a la tensión en el mal uso de un manipulador vertical y tuve un brazo de cristal, una forma dolorosa de parálisis. Pero había descubierto que había dominado el código Morse y era capaz de llevar una conversación, comunicando justo como hacía Ed. Finalmente mi hermano Ed me animó a conseguir una licencia temporal obtenida por correo en 1930. El código no era problema, pero pasé raspado el examen teórico escrito con un grado de 70. Todavía no era capaz de construir mi propia estación. Ed me llevó a Filadelfia en 1931 y obtuve mi primera licencia de clase aficionado W3AMR válida por 3 años, sujeta a renovación por prueba de uso. En 1932 asistí a la Universidad de Penn State y me gradué en 1936. Nunca usé el indicativo W3AMR hasta después que murió mi padre y nos cambiamos de la propiedad del colegio a la granja. W3AMR tenía un estupendo ritmo de CW, y aprendí a quererlo. Pero en la granja no tenía energía de CA, de modo que usé baterías. Ed preparó su estación en la planta de imprenta que teníamos en Easton. En 1932, Ed tenía un generador de segunda mano para la granja y lo colocó en un cobertizo. Desgraciadamente se quemó un día y destruyó varios cobertizos y casi quema la casa también. Mi consejo es adquirir eficacia en el código asentada y escuchando, y mantenerse escuchando y queriendo entenderlo. Cualquiera que aprendió a hablar puede aprender CW. Eso es fácil. Simplemente vive con ello y vendrá a ti. El código Morse es solo otra forma de hablar. Jóvenes y adultos pueden aprender de modos diferentes. El aprendizaje de CW conversacional es más como aprender a hablar que aprender a hablar otro idioma. Es mucho más fácil si no necesitas aprender cómo se pronuncian extrañas clases de sonidos, aprender un nuevo vocabulario o una nueva gramática. Es solo reconocer los simples sonidos monótonos e imitarlos. Aprenderlo es todo un asunto de incentivo. Tenía un manipulador Vibroplex en 1929 y por mis 20 años podía enviar casi como una máquina a 45 ppm. Pero primero con un manipulador vertical y más tarde con un bug desarrollé aquel doloroso brazo de cristal. Cuando los teclados llegaron encontré que podía enviar bastante confortablemente con 2 dedos. Nunca aprendí a mecanografiar, así que esto es una desventaja para mí con un teclado. Con 2 dedos puedo escribir hasta 55 ppm. Esa es también mi mejor velocidad de copiar un texto impreso, ya que debo mantener mis ojos desplazándose atrás y adelante del texto al teclado rápidamente. Este movimiento atrás y delante de los ojos también promueve muchos errores, y me estoy haciendo más viejo. Puedo leer, pero no copiar, a 60 ppm, pero solo consigo algunas palabras a 70 ppm o más. George trabajó en la sede de la ARRL durante 40 años, comenzando como segundo operador de control en la nueva estación W1AW el 22 de agosto de 1938, y terminó como director de comunicaciones a cargo de todas las actividades en el aire patrocinadas por la ARRL y sus clubes afiliados el 1 de noviembre de 1978. Después de retirado regresó a la granja. La mayoría del tiempo desde 1957 promocionó activamente la recepción de alta velocidad poniendo semanalmente periodos de práctica de velocidad y ocasionalmente cualificando sesiones de prueba en el aire, y diplomando certificados de eficacia. Primero hizo esto desde un pequeño club que formó, con sesiones de prueba y prácticas anunciadas en la QST.
La RRL no tenía otra participación en ello que algunas menciones. El club se deshizo más tarde y algunos miembros de la Society of Wireless Espioners SOWP dieron su nombre para apoyarlo, pero de otro modo no se hizo nada. Sus transmisiones fueron originalmente hechas usando una cinta arrastrada a velocidades variando desde 20 ppm a 70 ppm. Algunas de sus transmisiones en años posteriores fueron hechas desde la estación de su hermano en Florida. Solo recientemente volvió a una sesión semanal y no certificó más diplomas. Ahora raramente envía por encima de 30 a 35 ppm. Siente que podría copiar a 40 ppm. Siente que el engrandecimiento personal es una de las motivaciones básicas de las ocupaciones de la radioafición, especialmente el 510 y concursos. Hacemos lo que hacemos porque lo disfrutamos, y algunos lo hacen puramente por hacerlo. Llegué a contactar con William C. Smith, K6 Dix, Monterey CA, profesor de electrónica en la Escuela Superior de la Marina US en Monterey. Esto fue en los días de los ordenadores personales. Me animó a ir al ordenador con mis sesiones de práctica de código, muy en contra de mis inclinaciones. No solo eso, sino que insistió en darme su viejo Apple II en 1988, y un juego de cortas instrucciones para usarlo. También me visitó en persona varias veces después de eso. Fui un malísimo pupilo, pero él fue un excelente instructor y muy paciente. Todavía lo estoy usando. 9 John F. Rillinger, KC1Mi, es capaz de leer a 80 ppm, y copiar a 70. En 1992 le pregunté 22 cuestiones, cada una de las cuales contestó, más varias cartas estupendas. Aquí está la esencia de lo que dice fue su experiencia. Su padre W1QQS fue un amigo íntimo de Ted McElroy, el largamente récord mundial del campeonato de velocidad, quien frecuentemente los visitaba. John lo conocía como tío Ted. A la edad de 6 años John llegó a interesarse en el código Morse y en ese tiempo aprendió el código a una relación de 10-15 ppm, pero no consiguió una licencia. En los años siguientes, cuando hubo llegado a radioaficionado y alcanzó una velocidad de 30 ppm, llegó a practicar el aprendizaje dormido. El aprendizaje dormido fue un método satisfactoriamente probado por los alemanes en los comienzos de los años 20. Generalmente lo practicaba hasta 4 horas cada noche. Usaba un grabador de cinta para enviar continuos materiales de código que había oído previamente y grabado a varias velocidades, y luego aceleraba finalmente para grabar en el rango de 60 ppm o más alto por la velocidad de reproducción del grabador. Este parece haber sido el principal modo que alcanzó las velocidades más altas. También estuvo martilleando activamente 6 horas al día y probablemente apuntando a las velocidades más altas que escuchaba. No tenía ninguna sensación de pérdida de descanso durante el aprendizaje dormido en la noche. No necesitaba ninguna preparación para comenzar a leer a velocidades altas. Simplemente comenzaba. Los típicos mal deletreos y otros errores parecidos no le causaban problemas en la lectura. No se perdía 10 kata y no sé. KH6IJ, fue un aficionado por mucho tiempo, un psista bien conocido y profesor de código. Su tope de velocidad no fue registrado aparentemente, pero trabajó en el rango de 60 ppm en 510, y sus estudiantes avanzaron rápidamente de 0 a 30 a 35 ppm en unas pocas semanas sin problemas. En 1959 escribió: cualquier psista tiene valía al menos a 60 ppm. Él ajusta su velocidad a la que le retorna. 11 Jerry Aferel, W7VK y CFO 760 es otro operador de muy alta velocidad. Sobre 100 ppm con quien tuve una extensa correspondencia en 1992, y más tarde. Nació en 1927. En 1945, a la edad de 18 años, se unió al servicio de guardacostas de US. Sus pruebas de actitud mostraron que podía ser un buen operador de radio. Fue asignado al curso de radio de 6 meses en Atlantic City, donde el objetivo eran 20 ppm de grupos cifrados de 5 letras. Muy poco inglés estándar era practicado hacia el final. No lo hizo muy bien por eso. En otros aspectos estaba en lo alto de la clase.
El plan de curso en la escuela de guardacostas era comenzar a 5 ppm aparentemente usando caracteres de código muy lentos, tan debajo de nosotros para ser incapaz de reconocerlos como patrones de sonido, lo que ocurre en el rango de 10 a 13 ppm. La clase progresó más rápido por un incremento cada semana hasta alcanzar 20 ppm. Después de esa escuela comenzó en barcos de los guardacostas de US. Dejó el servicio de guardacostas una parte de 1948 y 1949 y fue a la telegrafía de ferrocarriles. Gastó un mes en su escuela de telegrafía para aprender el código Morse americano y luego fue a destinos temporales. Más tarde en 1949 volvió a los guardacostas US y permaneció hasta su retiro en 1966. Durante varios destinos en los guardacostas copió mensajes de inglés normal a 20 a 25 ppm, y difusión de prensa para en periódico de barco a 35 a 40 ppm. Fue tan bueno que algunas veces los operadores de estación costera podían enviarle cintas perforadas a 50 a 60 ppm para intentar echarle la zancadilla, pero no perdía nada, y se maravillaban de lo que estaba haciendo. Luego, por un periodo de 12 años, 1966 a 1978, trabajó en diferentes ocupaciones más allá de la radio o actividad telegráfica. Al comienzo de 1978 tuvo una licencia de aficionado. En mayo de ese año visitó la Feria de Aficionados de Vancouver. Al entrar en el edificio escuchó señales de código y localizó su fuente. Era una demostración de velocidad de código para un grupo de espectadores siendo dado por Harry Lewis, que estaba usando un teclado, un monitor de televisión y un medidor mostrando la velocidad de transmisión. Jerry pidió una prueba, comenzando a 30 ppm y aumentando en incrementos de 5 ppm. Copió perfectamente hasta 50 ppm. En ese momento hizo amistad con Harry Lewis, quien desde entonces le prestó su equipo y ayuda, y lo animó a aumentar su capacidad de velocidad. Así que compró un magnetófono y un teclado e hizo 50 grandes cintas de pulgada a velocidades comprendidas desde 50 a 75, 60 a 80 y 70 a 90 ppm para practicar. Más tarde hizo más cintas con incrementos de 5 ppm entre 50 y 80 ppm, etc. También tiene una cinta de calentamiento de 75 y 100 ppm que hace que las otras parezcan bastante lentas. Le envié una lista de preguntas, las cuales contestó, en considerable detalle. Sus respuestas son: 1. Él sospecha correctamente que la principal razón para el incremento en el número de operadores de alta velocidad es el amplio uso de teclados para la transmisión. Es bastante exacto que el código leído y el código copiado son dos clases diferentes de operaciones. El copiado toma más tiempo para aprender. Esto es porque debes recibir el código por los oídos, procesarlo a través del cerebro, luego ir abajo a tus dedos al papel o máquina de escribir. B dice que no siente tensión cuando lee, pero el copiado a alta velocidad es estresante para él. Es a causa de esto que siente que debe practicar al menos 1 hora cada día por 5 meses antes de un concurso. También debe elevar la psique inmediatamente antes del concurso. Siente que sería estresante para un operador copiar continuamente a 60 ppm por 10 a 12 horas cada día, eso sería casi imposible. Se dice que está seguro que el secreto de aprender a copiar a velocidades más altas es comenzar escuchando e intentando copiar 10 ppm, o más rápido que con lo que estás cómodo, y luego bajar a una velocidad más baja. Es como conducir un coche a 120 km/h y luego descendiendo lentamente a 100 km/h. Parece lento. 3 dice que para él el código Morse internacional a 75 ppm o más suena como pollo gordo friéndose en una parrilla caliente. Para comenzar a leer tiene que hacer que su mente rompa en ello y comience concentrándose en palabras y frases. 4 Luego tan allá como conscientemente mantiene su concentración, puede continuar leyendo. ¿Qué hace para concentrarse y cómo lo hace? Él visualiza algo como esto: si estoy escuchando noticias de radiodifusión en la radio mientras estoy leyendo el periódico diario, una u otro tendrán mi atención. Mientras me enfoco en uno, soy consciente de la presencia del otro, pero no soy totalmente consciente de su contenido. De hecho puede ser más o menos un galimatías para mí. Este es un paralelismo inexacto,
Pero es este chasquido de atención de uno al otro lo que hace la diferencia entre leer y tratarlo como ruido. Palabras inusuales o duras, etc., son algunas veces difíciles, pero generalmente no causan tropiezos para destruir toda la concentración. Él puede ser consciente de perder alguna cosa debido a mal deletreo o un error de transmisión, etc., y puede momentáneamente componerlo, pero no por mucho tiempo, según continúa. Su atención está en entender, lo que le mantiene yendo. Palabras largas no le causan ningún problema. 5. No sabe si hay una limitación en la velocidad de entendimiento, pero piensa que seguramente así debe ser. 6. Siempre ha sido capaz de escuchar el código o enviarlo mientras está haciendo otras cosas, tecleando a moderada velocidad, conversando con otros, resintonizando, etc. Mientras fue operador de barco y retornaba con otros desde la costa estando todavía algo bebido, intentaban algunas veces zancadillearle transmitiendo palabras deletreadas al revés, etc. Pero nunca tropezó. 7. Aunque puede leer y copiar Morse americano hasta alrededor de 30 a 40 ppm, no le suena bien con un tono CW. Sin embargo, disfruta leyéndolo ocasionalmente desde resonadores de cinta. Nunca lo practicó a velocidades muy altas. 12. Frederick M. Ryan W3 Nice N. 20 de enero de 1932. En 1942, cuando tenía 10 años, como un regalo navideño, el padre de Fred le dio un juguete telegráfico que podría ser usado para transmitir entre dos estaciones. Usaba un zumbador, un chasqueador simulando un resonador o una lámpara. No hay duda de por qué se lo dio. Su padre era un telegrafista en los ferrocarriles de Pittsburgh y Lake Erie, su abuelo era un telegrafista en los ferrocarriles Pennsylvania, y un tío en los ferrocarriles Baltimore y Ohio. Aprendió por sí mismo las letras y números memorizándolos a muy baja velocidad. Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando la radio fue de nuevo permitida, decidió mejorar su habilidad de código y tomó el examen. Practicó en su juguete telegráfico y también mentalmente ponía en código anuncios de los periódicos opuestos en los tranvías mientras iba a la ciudad. Su padre no le ayudó mucho en esto ya que solo conocía el Morse americano. Tomó el examen de 13 ppm en 1946 y falló. En ese tiempo uno tenía que esperar 6 meses antes de intentarlo de nuevo. De modo que, durante el intervalo practicó más, como había hecho previamente, y recuerda que su velocidad de transmisión subió a 18-20 ppm. Al principio del año siguiente tomó el examen de nuevo y lo pasó raspado, no altamente satisfactorio. Desde que se expresaba por sí mismo en términos de puntos y rayas, probablemente siguió el acercamiento de su padre en copiar y pensar, y practicó con puntos y rayas, más que en términos de sonido, como Dixidas. Tanto si lo aprendió por sonido o visualmente, dice que fue un tipo de pegado a la velocidad de examen de 13 ppm por un tiempo. En ese tiempo tenía poca oportunidad de construir velocidad porque estaba ocupado en los estudios de la escuela secundaria. También ya que era tan rápido como la mayoría de sus contactos, no sentía interés o incentivo en ir más rápido. En los comienzos de los 50, cuando estaba en el ejército, trabajó con un manipulador vertical en el rango de 15-17 ppm. En algún momento de los 60 su primera mejoría real comenzó cuando arrancó escuchando las transmisiones de práctica de código de la ARRL en la preparación para tomar el examen de clase extra. Él sabía por la experiencia que una persona tiende a hacerlo peor bajo condiciones de prueba, de modo que esperó hasta que pudo copiar a 30 ppm antes de ser examinado a 20. Por supuesto lo pasó. En los 70 sus velocidades de comprensión y transmisión aumentaron lentamente a 40 ppm, cuando usó un vibro para transmitir y no estaba mucho tiempo copiándolo todo. A mediados de los 70, cuando estuvieron disponibles buenos teclados, escucho a algunos colegas transmitiendo por encima de 80 ppm, pero podía entender muy poco de los que estaban diciendo. Pensó que podría ser divertido hacerlo. Pero pensó, están realmente en una liga diferente que yo y lo que están haciendo está de alguna manera por encima de mi habilidad. Ahora estoy ocupado con mi trabajo de modo que tengo poco tiempo para probarlo.
Cuando me retiré en 1992 finalmente tenía tiempo libre para gastar en CW, de modo que compré un teclado y arranqué transmitiendo a 45 ppm. Luego escuchó a algunos chavales manteniendo QSOs por encima de 60 ppm, y decidí ver si podía prosperar a ese nivel. Tomó un montón de deseo y práctica, pero en los pasados 3 años desde 1997 al final del 2000 he ido desde 45 ppm a 70 ppm. Intento mantenerlo y mejorar más. Ha habido un montón de diversión, y encontré algunas personas estupendas también quienes actúan como mentores para mí. En su propia experiencia, dice que encuentra el modo que su cerebro funcione como esto, por debajo de 55 ppm construyó las palabras desde letras, y de este modo la comprensión es enrevesada. Especialmente por debajo de 25 ppm encuentro que mi lapso de atención en recordar las letras que llegan lentamente y construir palabras con ellas es realmente tedioso. Peor por encima de 55 ppm mi cerebro arranca poniendo poca atención en las letras, y las palabras simplemente saltan en mi cabeza. Incluso a 90 ppm todavía consigo algunas palabras como palabras y ponerlas juntas para formas ideas. 90 ppm parece ser mi límite para hacer eso, y creo que para comprender sobre 90 ppm tendré que cambiar el modo en el cual opera mi cerebro. Práctica extensa y tiempo han elevado su velocidad de comprensión a 100 ppm. Elevando tu velocidad de tecleado. Fred dice cómo mejoró su transmisión y redujo el número de errores a velocidades por encima de 70 ppm en el teclado. Experimentó y encontró que toma aproximadamente 10 días de práctica para superar 100 ppm. Comenzó su experimentación y práctica a sus entonces 70 ppm. Los cambios satisfactorios fueron: 1. Desconectó el tono lateral completamente. 2. Dejó de mirar a la pantalla, excepto puede ser una mirada cuando sus dedos le dicen que ha hecho un error. 3. No mira al teclado en ninguna ocasión. Estos 3 cambios eliminaron las distracciones, de modo que pudo concentrarse en sus dedos. Aunque no mira al teclado, lo visualiza, de modo que puede concentrarse mentalmente en ello y directo donde sus dedos están yendo a continuación. Simplemente desea dónde quiere que vayan los dedos y lo hacen. Esto es bastante más duro de describir. Lo comparó con esto: cuando estaba seriamente tocando el piano, aunque era consciente de la presencia del 178 teclado del piano, nunca miré a dónde iban los dedos. Incluso si estaba saltando varias octavas rápidamente, podía pulsar la nota adecuada exactamente sin girar mi cabeza. Mirando al teclado para ver dónde se supone que tienen que aterrizar los dedos habría hecho imposible tocar bien el piano. En un par de semanas de experimentación y práctica, encontró que podía enviar tan fácilmente a 100 ppm como antes a 70. Pero lo que más le sorprendió fue que ahora podía charlar tan fácilmente a 100 ppm como podía antes a 70. Él dijo: puedo conseguir organizar las ideas en tiempo para mantener los dedos ocupados a estas velocidades más altas. Cuando dominé esta técnica, encontré para mi sorpresa que conseguir que el flujo de pensamiento vaya a 100 ppm llega a ser muy fácil. Una cosa más, necesito mejorar la cadencia de su transmisión, transmitiendo cada letra exactamente a la misma relación. Él dijo: los errores que hago, tal como transmitir ADN por AND, son debidos a pulsar el dedo de fuera de cadencia tan rápidamente que no permite que pulse el dedo N. Me concentré en mantener la cadencia constante, algo que nunca he hecho en los pasados 50 años. Pensé que sería una cosa realmente dura a dominar. Pero no lo era. Ahora observa y piensa lo que él fue. ¿Hay sugerencias que necesito seguir? Ha notado que en sus 53 años de aficionado no operó mucho, típicamente menos de 1 hora o 2 a la semana. Incluso ahora es afortunado de encontrar una semana al mes cuando puede comunicar con un operador verdaderamente rápido. Los operadores de alta velocidad en US son raros. Hoy 13 Ted J. Newport N. 11 de septiembre de 1919 contado en primera persona. Aprendí el código cuando estaba en la escuela de vuelo durante la Segunda Guerra Mundial. Teníamos que enviar y recibir 12 ppm antes que pudiéramos comenzar nuestro entrenamiento de vuelo. Después de la guerra le compré a mi hijo un receptor de onda corta. Escuché CW en él, y reaprendí las letras que había olvidado.
Aprendí el código con cintas por mí mismo y con amigos ayudándome en el aire. Debo la velocidad que tengo a la ayuda de 2 amigos, ambos ahora fallecidos, quienes trabajaron conmigo en el aire por años, ayudándome a subir mi velocidad. Fueron Jimmy Moss W5GRJ y GNW4JKT quienes se mantuvieron empujándome. Primero debes tener el deseo de aprender CW, y gustarte amar la CW, y tener el deseo de aumentar tu velocidad, en lugar de permanecer empantanado, luego practica, practica, practica. Cuando puedas leer firme a una velocidad, entonces debes tener el deseo de querer ir al siguiente nivel de velocidad. Las cintas son estupendas, pero la mejor práctica es ir al aire con un amigo que te empujará al siguiente nivel, y quien te enviará en un modo regular. Gene me enseñó cómo aumentar la velocidad 1 cuando estaba en una velocidad de lectura firme, incrementaría su velocidad de transmisión 2 cuando no pudiera leer firme a la velocidad aumentada, 3 me enviaría a una velocidad más alta todavía. Yo no era capaz de coger mucho de eso, pero 4 cuando él bajaba a la velocidad a la que antes no podía leer firmemente, sonaban lentos y podía leerlo firmemente. En otras palabras, él no descendía cuando no era capaz de cogerlo firmemente, sino que todavía iba un poco más rápido y me dejaba escuchar, incluso si solo podía conseguir 1 o 2 palabras. Y luego, cuando bajaba a la velocidad anterior, parecía entonces más lento y podía leerlo. No puedo leer, copiar y enviar tan bien como lo hacen Tom Molderman y los otros. No consigo en el aire mucho más y mi velocidad de lectura no copia está en el rango de 60 a 70 ppm. 14 Rodney L. Witten W4BIN 22 de abril de 1912 es uno de nuestros más viejos disponibles operadores de muy alta velocidad. Su interés comenzó en 1924 cuando tenía 12 años. La chispa había comenzado a perder su estremecimiento ruidoso, bronco y sensación de potencia como una motocicleta, y estaba yendo fuera de uso, desplazada por las minúsculas válvulas con sus furtivas señales de CW. Y aconteció el rápido aumento del 510, según las ondas cortas llegaron a ser más cortas, en el rango de las inservibles. Estaba interesado y buscó aprender. Se unió a la Armada US y fue seleccionado para ser un operador de CW. Se entrenó como uno de aquellos operadores especiales de la Brigada de Criptografía, un grupo de élite de chicos entrenados para aprender varios códigos. Aprendió a copiar 8 diferentes códigos nacionales antes y durante la Segunda Guerra Mundial. El conjunto del grupo incluía 178 hombres que fueron entrenados de esta forma. Su trabajo incluía copiado QRQ. Gastó mucho de su tiempo en el Pacífico Sur y estaba en Pearl Harbor cuando fue bombardeado 15 Melvin L. Witten K0PFXN 5 de marzo de 1946. Aprendió el código Morse de su padre, W4BI, y ver arriba comenzó a enseñarle cuando tenía 9 o 10 años. Ya que su padre profesor era un experto QRQ, Mel nunca tuvo problemas por memorizar primero el código 179 visualmente como puntos y rayas impresos, lo escuchó como patrones de sonido. Además, no debía tener inquietud de si era difícil o fácil aprender. Ello era simplemente para ser aprendido como cualquier otra cosa. Si hubo dificultades a lo largo del camino, su padre lo animaba a continuar, con algo como, mira cuánto has aprendido y qué ya puedes hacer. Luego, debido a que la oficina de la FCC estaba fuera de mano a 150 millas, usó el indicativo de llamada de su padre por un par de años hasta que finalmente se dirigió a la FCC para el examen y conseguir su propia licencia indicativo en 1958. Fue capaz de copiar 40 ppm hasta hace algo más de 20 años cuando ambos, su padre y él tuvieron teclados electrónicos. Su velocidad de transmisión comenzó a subir junto con su subida de velocidad de copiado a 45, luego a 50 y finalmente alcanzó 55, donde ir a velocidades más rápidas parecía como trabajar, por encima de eso debía sudar para su absoluto límite de 60 ppm. Su rango cómodo está en 45 a 50 ppm. Dice que debe su QRQ a 35 años de QSOs con su padre quien fue capaz de largo a copiar sobre 60 ppm. Siente que si pudiera trabajarlo, está seguro que podría aumentarlo incluso más.
Solo toma una porción de práctica, 16 Ira y Silverman. No hay más datos que es un operador muy rápido, puede teclear en el rango de 140 ppm y recibir al menos a 100, 17 Oscar Ocia Levin W5RKN 4 de diciembre de 1918. Este es uno de los casos más interesantes, para ilustrar un aprendizaje normal. Estuvo interesado en la radioafición en los mediados de los 30 después de visitar a un amigo Boy Scott que tenía una estación de radioaficionado, estaba más que simplemente interesado, uno buscó aprender el código y no tenía ideas preconcebidas de ello. Podemos decir que ya lo amaba. 2 Comenzó con el concepto del código presentado como sonido, hablando dits y das, no puntos y rayas impresos. No tuvo bloques visuales. ¿Qué hizo? Él aprendió el código por sí mismo debido a que no tenía un mentor ni nadie que le enviara código. Lo aprendió mirando en un periódico y diciendo los dits y das por sí mismo para todas las letras y números del relato que estaba leyendo. Tomó el examen en 1937 y pasó la prueba de 10 palabras en un minuto de código y la prueba teórica 3. No tenía iniciales bloqueos mentales, eso de pensar que es duro, sino más este es el modo en que es. Algo como lo que él quería aprender. Disfrutó aprendiendo. Era divertido. Sin el exceso de bagaje por la mala orientación que muchos portan sin querer, alcanzó una habilidad de copiado de 50 ppm en 3 años. Su demostración se une al resto de ese relativamente pequeño grupo que lo hizo correcto desde muy temprano y no tiene nada que hacer para reaprender. Eso es por lo que le parece natural para el 4. Entró en los guardacostas en 1941, justo antes que entrásemos en la Segunda Guerra Mundial, y fue destinado como aprendiz de marino operando los circuitos de alta velocidad junto con operadores veteranos. Después de otro destino, dejó el servicio en 1946. Durante 10 años estuvo inactivo, aunque continuó con su licencia. Al final de los 60 se dio un paseo por el club operador del Pollo Gordo CFOs donde uno de los operadores observó que había estado copiando la alta velocidad y le preguntó si quería unirse a ellos. Lo hizo, pero pronto encontró que no podía mantener su velocidad de transmisión solo con una paleta, de modo que construyó un teclado electrónico 5. El uso de un teclado, el cual solo es una herramienta, es el más novedoso hardware casi universal, un manipulador que da ese empujón para pasar el frecuente pantano, la velocidad barrera alrededor de 50-60 ppm. Parece necesario alguna clase de cambio mental interno, es un cambio que está oculto de nuestro entendimiento consciente. Ahora podía practicar código bien enviado en casa o durante QSOs con otros usando teclados. Transmitir con bugo yámbico es una destreza especial que no todos consiguen a esas velocidades. Este cambio resultó en un apreciable incremento de su velocidad de recepción y pronto transmitió 70 ppm. Fue una maravillosa experiencia. Hoy encuentra pocos amigos usando estas altas velocidades. 18 Florence Cemajeras W7QY, N21 de octubre de 1915. Bill Lytle dijo, ella es una muy talentosa y práctica mujer. Sus logros son muchos y desconocidos para mucha gente, porque es una modesta y sincera persona. Ella es piloto, música, profesora de escuela y una operadora en lo alto de la CW. No tiene que asentarse para nada cuando está operando CW. Puede enviarlo, leerlo en su cabeza, o copiarlo de cualquier manera, de lo que la gente no se da cuenta porque no lo muestra. Es la clase de persona que yo solicitaba en el Club 5 Estrellas para admitir. No tengo información de cómo aprendió o cuándo comenzó en la radioafición. 19 Garibold ZL1AN es el único conocido neozelandés que perteneció al Club CFO. Él dice, en esta área de 45 ppm es tan rápido como podemos ir. Los teclados no son de uso general. Estaba bastante asombrado en aprender eso que algunos aficionados en América estaban conversando en código Morse a 100 ppm. Gary escribió programas de ordenador para leer código a considerables velocidades, y usándolos, se encaminó para alcanzar su presente límite a 55 ppm. 20 YSW Carabello, Jr. W8MCPN 7 de junio de 1936. Los siguientes comentarios son de Garibold ZL1AN.
En 1985 visité Ann Arbor cuando fui en mi año sabático y lo encontré en el sistema de Packet. Me invitó a visitar su casa. Me dijo que era también un miembro del club CFO. Pensé que estaba difunto. Dándose cuenta que estaba sin transmisor, Jace me dejó un transceptor Swan, fuente de alimentación, acoplador y filtro en nuestra casa de alquiler. Me puso en contacto con otros miembros del CFO y las redes que fueron posibles. También contactó con nuestro hogar para nuestros jóvenes hijos a través del sistema de Packet de ZL. Cuando volví a ZL, mantuvimos citas en 40 metros cuando las condiciones lo permitían. Más tarde cuando volví a Ann Arbor varias veces, cada vez disfruté de la hospitalidad de él y su esposa Brenda. Llegaron a ser profundos amigos para mí. No sé virtualmente nada de sus primeras experiencias en Morse. Estoy seguro que me lo habría contado todo. Hace un par de años Jess falleció, pienso que debido a un ataque al corazón. Jess fue, ciertamente un hombre de CW de primera clase. Sé que había gastado tiempo como operador marino. No sé lo rápido que podía recibir, y nunca le vi usar un teclado, pero podía leer cualquier cosa. Podía copiar señales débiles ruidosas cubiertas por la estática y QRN de las cuales yo destellaba meras letras y ocasionales palabras. Manipulados extraños no eran problema para él. No tengo ninguna información de los siguientes nombres que se suponen ser operadores de muy alta velocidad. David H. Frese Jr. W1HKJ escribió software para 99 ppm y a petición de Bill Eitel lo revisó para correr a 160 ppm. Fred C. Clark W9AMCN 10 de diciembre de 1910. Trist C. Kovachevka 9AMCN 26 de agosto de 1927, David H. Frese Jr. W1HKJN 16 de diciembre de 1938 Mailto, de Frese, @intrepid.net. Charles FVUGHN 3, AA0HW, N 18 de enero de 1958, J. Lemon Anderson W9TP, N 31 de mayo de 1929, Raymond H. Larson W0GHX, N1 de agosto de 1936, William Sepúlveda K5LNN1 de agosto de 1944 Mailto, de Frese, @intrepid.net. Carlos Dale HMMW5LN Mailto, W5LN, @aol.com, Melvin J. Ladisky W6FDRN 24 de diciembre de 1937 Mailto, W6FDR, @arrl.net. Charles H. Brown Jr. W4AFQN 28 de mayo de 1928, Belse Burton N4EN 14 de julio de 1919. Otros viejos operadores de quienes no tenemos datos de sus métodos de aprendizaje, Frank J. Elliott, CPL. James Ralph Graham, a 60 ppm o más, A. J. Burkhardt 1913, E. Proctor W5FDR, Ernest L. Stickes, W5JET, W9 Run, William L. Gardner, CPL Geschal, otros en Europa, que usaban estas velocidades diariamente. Hubo cerca de 1 millar de miembros listados del Club de Operadores del Pollo Gordo, que requerían al menos 45 ppm para entrar, antes que se apagara como club hace unos años. Sospecho que el número de operadores altamente experimentados y aficionados alrededor del mundo que pueden o podían recibir por encima de 45 ppm podrían añadirse por muchos miles, con un gran número de ellos capaces de ir bien por encima de 60 ppm. Apéndice más pensamientos. La telegrafía fue una profesión altamente respetada durante casi un siglo. En 1845 fue construida y abierta la primera línea telegráfica corta entre Washington 600 y Baltimore 1500. Desde entonces muchas mujeres y muchos hombres jóvenes la eligieron como una emocionante y honorable profesión grandemente respetada. Fue una oportunidad para hacer algo amplio en el mundo. En los primeros 50 años las líneas telegráficas fueron construidas sobre distancias cada vez más largas, instalándolas a lo largo de las líneas de ferrocarril reverendos para comunicación,
para facilitar programación, control y seguridad en la explotación de los ferrocarriles. Durante muchos años la llegada de los trenes ha sido la fuente local de noticias desde otras comunidades a lo largo de la línea de ferrocarril. Con el telégrafo la oficina del telegrafista de ferrocarril llevó las noticias de toda la nación. Pronto comenzó a conectar periódicos con las fuentes de noticias, que antes eran retrasadas por días o semanas por la falta de rápida comunicación. Además, mensajes personales importantes comenzaban ahora a viajar ampliamente. Incluso los jóvenes telegrafistas fueron escrupulosamente cuidadosos de no divulgar ningún contenido de mensajes de negocios o personales a extraños. Algunos experimentadores eléctricos caseros hicieron o compraron su equipo telegráfico y tendieron hilos a las casas de los amigos de la vecindad. Durante toda la Guerra Civil Americana, el telégrafo fue usado extensivamente en ambos ejércitos norteño y sureño para coordinar sus tropas, ataques locales y conjuntos, para obtener suministros, etc. Desde tiempos antiguos cuando un barco dejaba la bahía no tenía comunicación con su puerto madre hasta que volvía si es que volvía. Por 1860 cables submarinos comenzaron a conectar muchos puertos marinos y algunas veces la llegada de un barco podía ser verificada de puerto a puerto a través del cable telegráfico. Esta fue una enorme mejora. También hizo posible rápidas comunicaciones bidireccionales diplomáticas y de negocios desde y para lugares alrededor del mundo, al igual que noticias. Comenzando con el desarrollo de Marconi de los primeros transmisores y receptores telegráficos sin hilos prácticos, los barcos ahora normalmente eran capaces de comunicar mientras estaban navegando. Se abrió comunicación de larga distancia independientemente de los costosos cables y largos hilos. No fue tan fidedigno como el cable telegráfico debido a la estática y la interferencia humana que a menudo la impedía o falsificaba. La invención del teléfono al final del siglo XIX reemplazó parcialmente al telégrafo. El desarrollo continuado en la electrónica comenzó a reemplazar la necesidad de telegrafistas profesionales al final de la Segunda Guerra Mundial. El avión, que llega a ser un medio útil de transporte militar y comercial, introdujo otra nueva necesidad para la telegrafía sin hilos. Unos cuantos de los primeros aviones en el periodo de la Primera Guerra Mundial comenzaron a ser equipados con radios. El piloto necesitaba el tiempo y otras informaciones relativas a la planificación, ruta y seguridad. Esto fue primeramente satisfecho con la radiotelegrafía y más tarde con la radiotelefonía. Los radiotelegrafistas de barcos continuaron hasta la invención de los sistemas casi automáticos de comunicación ahora predominantemente en uso. No fueron necesitados más operadores telegrafistas y de radio adiestrados. No obstante, los sistemas automatizados son muy caros y no son perfectos, suelen hacer reportes de problemas de emergencia erróneos, falsas alarmas, y algunas veces no pueden manejar una emergencia severa del todo. Los barcos dirigidos por muchas naciones pequeñas no pueden afrontar estos nuevos sistemas y todavía tienen sus viejas radios y telegrafistas a bordo. Un artículo reciente en Morsum Magnificant 74 listaba 55 transmisiones entre 2 o 3 días desde 22 barcos diferentes en solo una localización del norte de Europa. La telegrafía manual es todavía muy útil y puede algunas veces ser imperativa por seguridad. Hoy en nuestra moderna cultura telegráfica occidental es casi completamente un hobby confinado al mundo de la radioafición. Es un honorable y útil hobby en tiempos de emergencia cuando ninguna otra cosa puede ser hecha para que funcione. No debería ser permitido que muera. Los circuitos de alta velocidad de la telegrafía comercial escrito por James S. Farrior, W4 Fox CFO 431. Los operadores telegráficos comerciales usaban dos tipos de circuitos de CW. Uno era un circuito de alta velocidad, hasta 400 ppm, con cintas perforadas de transmisión y cinta impresa tintada de recepción llamada slip. El otro era el familiar operador con su bug y el molinillo, con su velocidad ajustada a la que los operadores podían enviar y recibir por largas horas. El operador receptor nunca tuvo oportunidad de oír código siendo enviado por encima de 45 ppm. Algunos servicios de noticias podían enviar a ligeramente más altas velocidades, pero ya que tales difusiones eran copiadas simultáneamente por muchos operadores,
No era problema enviar a esa velocidad por encima de la que todos los operadores podían producir copia clara. Lo que estoy diciendo es que no había razón práctica, y normalmente tampoco medios disponibles, para que los operadores telegráficos típicos aprendieran a copiar o leer código a muy altas velocidades. Los viejos circuitos de alta velocidad producían cintas tintadas a una relación que podía mantener ocupados transcribiendo a varios operadores. La cinta, después de tintada, corría a lo largo de un tipo de puente justo encima de las teclas del teclado del molinillo máquina de escribir, y el operador tenía un pedal de pie que le permitía ajustar su velocidad. El límite de velocidad del movimiento de la cinta era el límite de velocidad de tecleado del operador. Un operador entrenado podía leer la cinta más rápida que su velocidad de tecleado sostenida. Por ejemplo, recuerdo que mientras escribía tan rápido como era posible, podía inspeccionar adelante para ver lo que estaba llegando, de modo que no era sorprendido por alguna palabra no familiar, nombre o número. Tendría que imaginarlos en el momento que cruzasen el puente y eran tecleados. El operador hacía todo esto sin un alto grado de concentración consciente, y mientras tanto podía pensar en otras cosas mientras estaba haciéndolo. Cuando empecé a copiar cinta, ello estaba más allá de mi más rápida velocidad de tecleado, porque observaba los puntos y las rayas que hacían cada carácter. Sin embargo, después de algo de experiencia, comencé a reconocer los caracteres por su apariencia, sin ser consciente del código que hay detrás. Después de algún tiempo adicional, las palabras y grupos de palabras fueron leídas de un vistazo. Fue mucho como leer algo impreso, excepto que los caracteres estaban escritos de un modo diferente. Mi salida estaba limitada por mi máxima velocidad sostenida de tecleado. Hay algo similarmente igual en copiar cinta y copiar el código, los ojos leen la cinta y los oídos leen el código audible. Alguna gente puede aprender a leer cinta a muy alta velocidad, justo como alguna gente puede aprender a leer texto impreso mucho más rápido que otra. Un límite en la velocidad de lectura de cinta es el hecho de que la longitud de la palabra en la cinta es más larga que una palabra escrita normal. Para minimizar este problema, la velocidad de la cinta según está siendo entintada fue ajustada para hacer los caracteres tan cortos como prácticos, de modo que hace las palabras más cortas y más legibles. Justo como cuando aprendemos a leer impreso, pudimos aprender la apariencia de los caracteres, sin ser conscientes de los puntos y rayas. Algunos comentarios adicionales también de Jane Farrior, al comienzo de 1941, mientras trabajaba en WR, la estación de control de la red de área del cuarto cuerpo del ejército NFT. McPherson, G.A., disparé una foto de Jack Ivy transcribiendo una cinta. Jack fue si acaso nuestro operador de alta velocidad manual más rápido. Podía transcribir cinta por horas a cerca de 80 ppm y rara vez hizo un error. El circuito de alta velocidad era entre WR y WARP, la estación de control de la red nacional en Washington 600. La mensajería manejada entre los cuerpos del área era hecha por radiotelegrafía convencional. El puente sobre el molinillo, cruzaba con la cinta que era arrastrada, como puede verse en la foto. Un carrete motorizado, no se ve debido a la insuficiente luz, estaba localizado a la izquierda. La cinta, como es visible en la foto, era arrastrada a lo largo del puente a una velocidad que era controlada por un interruptor de pie, y era bobinada en el carrete según se transcribía. Según la cinta venía del cabezal de grabación, no se arrollaba en un carrete, se le permitía que se derramase en el suelo. Un operador de transcripción iría al cabezal de grabación, cogería el extremo libre de la cinta grabada y arrollaría deprisa una bola en figura de 8 de cinta alrededor de su pulgar y meñique de su mano izquierda. Rasgaría la bola en un punto entre mensajes y llevaría la bola de cinta a su puesto de transcripción, donde podría enhebrar el extremo de entrada en el puente en la parte superior de su molinillo. La bola de cinta, que mantenía un número de mensajes, podría estar colocada en el suelo. Varios puestos de transcripción, tal como el que se muestra en la foto, estaban siempre ocupados. Normalmente, para procurar variedad, los operadores podían alternar entre perforar cinta de transmisión en un perforador Klein-Smith,
operar el cabezal de transmisión, operar el cabezal de recepción, transcribir cinta, y operar un puesto normal de telegrafía manual. Cuando el operador transcriptor alcanzase el extremo de un mensaje, colocaría un formato en blanco en el carro del molinillo de modo que cuando se sacaba el mensaje, el formato en blanco se enrollaba automáticamente. De esta forma, con un rápido movimiento, el operador quita el mensaje completo del molinillo, lo coloca en el gancho que se puede ver justo encima de la máquina de escribir y enrolla el nuevo formato en su lugar para comenzar el nuevo mensaje. Una cosa similar era hecha en los puestos de operación manual, y un trabajador de la oficina podía recoger continuamente los mensajes de todos los ganchos, de modo que podían ser enviados o dados a otro operador para su continuación. Sin reto a los viejos tiempos para aficionados a usar código Morse de alta velocidad. Las velocidades de transmisión para nosotros los aficionados están limitadas por la clase de manipuladores que usamos y por nuestras personales habilidades. Con un manipulador vertical 25 a 30 ppm es el límite habitual, aunque alguno alcanza 35. Un bug eleva esta a 40 a 45. Un yámbico eleva esto más, si acaso a 55. Pero se requiere un teclado, un dispositivo como una máquina de escribir, para elevarla a las velocidades de tecleado, que puede alcanzar o exceder las 100 ppm. Ahora llega el reto. ¿Cuánto rápido puedo leer, no copiar, esta materia? Nadie sospechaba que tales velocidades como 120 a 140 ppm pudiesen ser alcanzadas, hasta décadas recientes. Si no quieres hacer esto, entonces no lo hagas. Pero si disfrutas desafiándote a ti mismo y quieres ir más rápido adelante, inténtalo. Si amas el código puedes desearlo. Algunos de nosotros tenemos limitaciones naturales y algunos de nosotros asumimos o imaginamos que tenemos limitaciones. Sé honesto contigo mismo, sé realista. Acepta las limitaciones naturales, tal como parálisis, dolor severo, etc., o rodéalos, pero no añadas cosas imaginarias. La gente ha aprendido a reconocer los caracteres de código Morse correctamente a una edad antes que pudieran leer letra impresa, y a cualquier edad donde sus mentes aún están activas. La edad no es problema. Si nuestra escucha es adecuada para conversación ordinaria, con o sin ayuda artificial, deberíamos ser capaces de alcanzar casi una velocidad de charla. Podemos tener limitaciones físicas en la transmisión, no obstante, debido al limitado movimiento de dedo. Vamos a resolver la cuestión de cuánto rápido ahora. El propósito de usar código Morse es para comunicar. ¿Puedo yo y el aficionado con el que estoy comunicando alcanzar alguna cierta velocidad? No hay punto de transmitir más rápido que lo que él puede recibir cómodamente. Esto es de sentido común. Seguramente puedes disfrutar comunicándote a 20 ppm incluso aunque puedes recibir a 80 ppm o más. ¿Quieres realmente ser capaz de leer a 60, 80 o 100 ppm? Si no conoces a alguien que usa estas velocidades, no hay propósito para ello, a no ser el placer de hacerlo. El problema hoy es que pocos aficionados usan CW porque no han aprendido a disfrutarlo o no quieren gastar el esfuerzo de ganar velocidades útiles. De modo que ajusta tu meta por ahora. Puedes cambiarlo más tarde si quieres. Hay muchas velocidades intermedias agradables. Tom dice que la alta velocidad es una cosa divertida para él y no le gusta hablar acerca de retos o concursos para ver quién es mejor. Fred dice, encuentro mucho más fácil comprender CW por encima de 60 ppm que por abajo. Comienzas a escuchar el flujo de ideas, sin ninguna atención a las palabras individuales.